Listo. Aleluya. Amén, aleluya. Sean bienvenidos a la casa de nuestro Señor Jesucristo, casa de oración, casa en la que nosotros podemos llegar y podemos sentir esa paz, esa alegría, en la que podemos olvidar todos los problemas que traigamos y podemos regocijarnos en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Les doy la bienvenida a la iglesia que está presente y también a los que se van conectando en línea. Dios les bendiga rica y abundantemente. Hoy vamos a estar estudiando una lección que a mí se me hizo muy interesante. Ya saben que estamos empezando un nuevo expositor que se titula Desafíos de la Iglesia en la Sociedad Contemporánea. Y vamos a estar estudiando la lección 3 que tiene por título La Iglesia en una sociedad materialista. Y nuestra base bíblica, vamos a tener dos bases bíblicas. La primera se va a encontrar en el libro de Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 19. Y cuando lo tengan, se pueden poner de pie en reverencia a nuestro Señor Jesucristo. Lucas capítulo 15, versículos del 11 al 19. Amén. Este pasaje habla sobre la parábola del hijo pródigo. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo de forma alternada. Yo leo el primero, ustedes leen el segundo y nos unimos en el versículo 19. Amén. Dice así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. También dijo: un hombre tenía 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada, y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. Y cuando todo lo hubo malgastado, vino una gran hambre en aquella provincia, y comenzó a faltarle. Y fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Todos, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y rápidamente vámonos a Primera de Timoteo 6:10, capítulo 6, versículos del 6 al 10. Primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 6. Sí. Del 6 al 10. Amén. Empiezo yo y luego ustedes. Pero gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Porque nada hemos traído a este mundo y sin usar nada podremos sacar. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Porque los que deben enriquecerse caen en tentación y lazo, y en muchas codicias necias y aventurosas. Todos, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual, codiciando algunos, se extraviaron de la fe
y fueron traspasados de muchos dolores. Padre, te damos gracias, Señor, porque hasta estos momentos, Señor, tú has estado con nosotros, Señor. Te pido, Señor, que abras mente, que abras corazón, Padre, para que la palabra, Señor, que en esta hora va a ser, Padre bendito, dada, Señor Jesús, quede en sus corazones y también sean hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Padre bendito. Asimismo te pido que me ayudes, Padre, aleluya, purifica mis labios, Padre bendito, úsame, Señor, para que, Padre bendito, lo que se hable, Padre, es lo que tú quieras, Padre bendito, aleluya. Santo eres, Padre bendito, aleluya. Te alabamos y te glorificamos, mi Señor, aleluya, porque tú eres el Rey de Reyes y eres Señor de Señores, Padre bendito. Muchas gracias, Señor. A ti sea la gloria y la honra por los siglos de los siglos, aleluya. Santo eres, Padre bendito. Amén, aleluya. Pueden tomar sus asientos, pueden tomar sus lugares. Como ya les dije, la lección se titula La iglesia en una sociedad materialista. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros estamos en una sociedad en la que lo primordial son los bienes materiales más que los bienes espirituales. Es esa sociedad en la que nosotros como iglesia nos estamos enfrentando, que también pueden influir esas ideas en nosotros, y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Y de eso trata la lección. Trata de que tenemos que entender que mayor bien es el que Dios nos da que el que el mundo nos puede ofrecer. Que tengamos que ese anhelo de dependencia de la misericordia y la bondad divina, que nosotros tenemos que anhelar más venir, estar en su casa, más que otras cosas. Tenemos que anhelar los dones espirituales más que cualquier otra cosa material, cualquier cosa que el mundo nos puede ofrecer, porque el mundo nos ofrece cosas que a nosotros nos gustan. ¿A quién no le gusta el dinero? A todos nos gusta el dinero. Y vamos a ver que el amor al dinero nos lleva a esa perdición. Vamos a ver muchas cosas que encierra esta lección que abarca tanto, que cuando yo la estudiaba yo decía, qué bonito es cuando te sumerges en la palabra y te da el entendimiento de entender y comprender tantas cosas. Y así también nosotros tenemos que decidirnos a servir a Dios. Tenemos que hacer esa decisión, la decisión de servir a Dios, de venir, de hacer un esfuerzo. Ese esfuerzo que nosotros nos levantemos temprano los domingos que para muchos es un día de descanso. Es el único día en el que podemos dormir tal vez hasta la tarde, si es que gustan. El único día en el que podemos levantarnos tarde, en el que podemos quedarnos en nuestras casas. Porque no es fácil levantarse temprano un domingo. No es fácil levantarse temprano un día que no es laboral, tal vez. Un día en el que no hay clases. No es fácil. Es un esfuerzo que también nosotros como cristianos, como hijos de Dios, tenemos que hacer. Y así vamos a poder tener una vida de compromiso. ¿Con quién? Con Dios. Una vida de compromiso en la que nuestra prioridad sea nuestro Señor Jesucristo. Una vida de compromiso en la que no importe nada más que estar en la casa de Dios. Esa vida de compromiso es la que nosotros como cristianos tenemos que anhelar. Es la que nosotros como cristianos tenemos que luchar para conseguirla.
Hermano Jorge, ¿iba a decir algo? Sí, de hecho, cuando tocaste el punto que la raíz de todos los males es el amor al dinero, ciertamente ha sido mencionado en la Biblia, pero Dios no está peleado con que nosotros tengamos en abundancia, simplemente que hagamos del dinero un Dios, que nos esforcemos tanto en tener más dinero que descuidemos el venir a la iglesia. Eso lo vamos a ver más adelante. Vamos a abordar todo eso, abarca mucho este tema, por eso les decía que este tema es muy amplio. Abarca todo y abarca exactamente eso que dice nuestro hermano Jorge, que Dios no está peleado con el dinero. Dios, al contrario, quiere bendecirnos. ¿Y cuántos testimonios hay de que Dios nos ha sustentado económicamente? ¿Cuántos testimonios hay de que cuando nosotros no tenemos, Dios suple? ¿Por qué? Porque Dios no está peleado con el dinero, claro que no. Pero eso lo vamos a ver más adelante. Hubo en la historia un gran predicador llamado Juan Wesley. Este gran predicador tenía mucho dinero, pero ese dinero que tenía lo invertía de una forma en la que todos se beneficiaran de eso. ¿En qué forma? Él lo que hacía con el sueldo que él ganaba, compraba Biblias y las repartía a quienes no tenían. Por ejemplo, a personas en situación de calle. Por ejemplo, iba a las cárceles a repartir Biblias y a hablar de la palabra. Y en eso enfocaba su sueldo, en invertirlo en la obra de Dios. Dice que otro tanto se los daba a los pobres y con lo demás se sustentaba. En pocas palabras, administraba bien su dinero para que le abarcara sustento propio y pudiera dar a los pobres y aparte beneficiar a quienes no tenían con una Biblia, llevando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que este predicador solía decir: haz todo lo que puedas, ahorra todo lo que puedas y da todo lo que puedas. Y aquí vamos a ver que el materialismo tiene dos ideas distintas. La primera es una escuela filosófica que dice y se considera a la materia como la única realidad. ¿Qué quiere decir esto? Que su doctrina señala que toda existencia puede reducir a una materia o a un atributo o efecto de la materialidad, que todo gira alrededor de la materia. Todo gira alrededor de la materialidad. Esa es la primera idea del materialismo. La segunda idea se refiere a un punto de vista más ético, que es que la única búsqueda que vale la pena es la de las riquezas y el placer. Esta es la segunda idea. Y esta postura ha dado pie a un evangelio, a una corriente. ¿Alguien me puede decir cuál es esa corriente doctrinal? La prosperidad. Exactamente. ¿Qué nos dice la prosperidad? Nos dice que las bendiciones de Dios son solamente posesiones. Son las posesiones materiales
Y lo único que el cristiano necesita es reclamarle a Dios esas posesiones, esos bienes materiales. ¿Quieres un carro? Dile a Dios que te lo dé. Ve y reclámale a Dios. ¿Quieres una casa? Ve y reclámale a Dios. Eso es lo que ellos dicen. Esta corriente de la prosperidad, esa es su ideología. Eso es lo que ellos dicen, lo que ellos predican y propagan, lo cual nosotros sabemos que está mal. Que está mal, ¿por qué? Porque de Dios no solamente podemos recibir lo material, sino también dones espirituales, sino también cualquier cosa que sea espiritual, fe, que es un don, frutos del Espíritu. Entonces, vemos que estas ideas del materialismo han dañado también a las iglesias. Han entrado esas corrientes doctrinales y se han apoderado de las iglesias, tanto que hasta los mismos hijos de Dios comienzan a creer esas ideas. Comienzan a creer que de verdad de Dios solamente vamos a recibir lo material. Comienzan a creer todas esas ideas que viene arrastrando esta corriente. Y es ahí donde nosotros tenemos que tener cuidado. Es ahí donde, como dice nuestro pastor, se nos tienen que prender los foquitos rojos. Eso no está bien. Es que eso no está bien y no, eso no es de Dios. Vamos a entrar en el primer punto que se llama una historia. Y vamos a hablar de lo que leímos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 15, versículos del 11 al 19. ¿Qué está hablando aquí? Está hablando sobre una parábola, la parábola del hijo pródigo. Y vemos que el propósito de esta parábola es que vean cuánto daño puede hacer el amor al dinero, el amor a los bienes materiales. Si recordamos, dice en los primeros versículos, también dijo: un hombre tenía 2 hijos, y el menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte de los bienes que me corresponde. ¿Qué pasó aquí? Que le reclamó lo que él merecía, le reclamó su herencia. Y dice que el padre le repartió los bienes. ¿A quiénes? A los 2 hijos. No muchos días después, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició los bienes viviendo perdidamente. Ahí nos está diciendo y nos está mostrando el panorama del hijo menor, que era un hijo materialista. Era un hijo que en vez de valorar su familia, en vez de tener como prioridad a Dios y a su familia, lo único que quería ya era recibir la herencia e irse a disfrutar, ir al mundo a disfrutar todo lo que el mundo tenía para ofrecerle. Vemos que su corazón era un corazón materialista, un corazón que tenía amor a los placeres, un corazón que le tenía amor al mundo y a lo que él podía ofrecerle. Vemos
que este joven muestra un desmedido interés por las riquezas, más que el bienestar de su familia. ¿Por qué? Y esto lo comprobamos, ¿por qué? Porque vimos que dejó a su padre, lo dejó y se fue. No le importó. Él lo único que quería, como les decía, era ver, probar, gastar, disfrutar de la herencia malamente. Y los bienes que recibe así son muchos. Vemos que sigue diciendo esta parábola que cuando todo lo malgastó, vino un gran hambre en aquella provincia y comenzó a faltarle. O sea, después de que él se la vivía tal vez como rey, comiendo lo que él quería, saciándose con lo que él quería, con lo que él gustaba, que si a él se le antojaba, no sé, unos langostinos, venía él y se los compraba, X cosa. Entonces, cuando vino el hambre, la hambruna sobre aquella provincia, él ya no tenía absolutamente nada. Él ya había desperdiciado todo. Él ya no tenía ni para 1 kilo de tortillas. Ya se había acabado el dinero. ¿Y qué pasó? Fue y se arrimó a uno de los ciudadanos de aquella tierra, el cual le envió a su hacienda para que apacentase cerdos. Esto yo lo traigo así como que cuando uno tiene su corazón en los bienes materiales, cuando uno tiene un corazón materialista, que nada más le importa que el dinero, que las posesiones, a la larga va a sentir un vacío que nada de lo que tenga materialmente lo va a poder llenar. Aunque tenga 5 autos, 3 camionetas, ¿qué le gusta? Una empresa, que sea dueño de una empresa, lo que sea, ya no va a saciar su corazón. Se va a sentir vacío, se va a sentir perdido. Va a sentir, hasta tal vez se sienta solo, deprimido. ¿Por qué? Porque no le encuentra sentido a su vida. Porque siente que algo le falta. A mi forma de verlo, a eso se refiere la hambruna, la falta de Dios, la falta de algo que te haga sentir esa paz. Y sigue diciendo que fue a apacentar cerdos. Después de haberlo tenido todo, caer hasta el grado de querer comerse y de comerse la comida de los cerdos. Y volviendo en sí, sigue diciendo, dijo: ¿cuántos jornaleros de la casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Así, un hijo de Dios, un cristiano que se va al mundo,
maravillado por todo lo que en él puede tener. Después se siente solo, siente que algo le falta y se acuerda y dice: yo tengo un Dios. Tengo un Dios que puede ayudarme, que me puede quitar todo este sentimiento de soledad, que me puede quitar este sentimiento de frustración, que me puede quitar todo este sentimiento de ansiedad que estoy experimentando. Y se acuerda y viene y vuelve a los pies de Cristo. Y dice: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no soy digno. No soy digno de que me mires. No soy digno de que respondas mis oraciones. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y dice que el Padre le recibió con los brazos abiertos, y así también el Señor Jesucristo nos recibe. Nos recibe con los brazos abiertos. Y hace una gran fiesta. Hay fiesta en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Vemos algo muy importante. No solamente le tenía amor al dinero, no solamente satisfizo, su necesidad de más y más bienes, sino también ahí en Lucas capítulo 15, versículo 30 nos dice que su hermano mayor, que recordemos que es el que había quedado, lo acusó de haber consumido los bienes con rameras. No solamente se la llevó comiendo, sino también saciando sus necesidades carnales. Y este joven, esta parábola nos dice que los bienes materiales no dan la felicidad. Esta parábola, que yo creo que es más que clara, nos dice que las riquezas y los placeres no otorgan la dicha y la felicidad duradera, la otorgan momentáneamente, pero un gozo, una felicidad pura, genuina y para siempre solamente la vamos a encontrar en nuestro Señor Jesucristo. Solamente en Él. Solamente en Él la vamos a encontrar. Vamos a encontrar esa felicidad, esa paz, ese amor. La historia que expresa que el joven reconoce la bondad y el amor de su padre, que su padre proporciona mejor nivel de vida, que le proporcionaba mejor nivel de vida que los bienes materiales, cuando estos solo se usan para el pecado. Vemos que la confesión de nuestros pecados es determinante. Es determinante. La humillación, el mostrar la disposición que nosotros tenemos para iniciar una nueva vida en la que nuestro Señor Jesucristo sea el centro, acredita a recibir el perdón, a que vuelva a casa. Tenemos también una advertencia en 1 de Timoteo, capítulo 6, versículo
del 6 al 10. Vemos que el apóstol Pablo advierte sobre esta práctica. ¿Cuál práctica? La práctica de buscar los bienes materiales antes del bien supremo. Y nos está pidiendo a nosotros como iglesia, ¡ey! No caigan, aguas, no se dejen llevar, porque las consecuencias van a ser feas, fatales. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la riqueza provoca que el hombre caiga en tentación. O sea que los bienes materiales también llevan a que nosotros tengamos tentaciones. El mal uso de las riquezas se convierte en un lazo que amarra al ser humano. Y por desgracia, muchas veces esta actitud se traslada a los creyentes. Aquí entra lo que decía mi hermano Jorge. ¿Qué pasa cuando uno tiene un trabajo y ese trabajo te paga bien? Te da descansos los fines de semana, sábados y domingos. Y tú vienes a la iglesia y estás bien. ¿Por qué? Porque estás viviendo cómodamente, porque vienes a la iglesia, te dan los tiempos. Pero ¿qué pasa cuando tu trabajo empieza a exigirte más? Cuando en tu trabajo te empiezan a decir, oye, necesito que vengas empieces a trabajar los domingos. Te doy otro día de descanso, pero trabajas los domingos. Y decimos, órale, va. Sí. Ahí es donde nosotros nos olvidamos de Dios. Nos olvidamos que nosotros también tenemos un compromiso con Dios. Pero esto, ¿por qué? Por avaricia. Cuando es un cambio obligado, pues ahí no hay nada que hacer. Pero cuando uno puede elegir, cuando uno puede decir, no es que yo voy a la iglesia y yo necesito este día de descanso, mejor dile a otra persona. Y nosotros elegimos el trabajo antes que venir a la casa de Dios. Ahí ya lo estamos haciendo. ¿Por qué? Por amor al trabajo. Exacto, porque como es día de descanso, regulan a pagar más. Bueno, entonces, conforme vamos avanzando, tal vez nos sentimos bien. Estoy ganando más, me va mejor, puedo salir con mi familia, puedo llevarlos a comer, etc. Y cuando nos olvidamos de que tenemos un Dios, cuando nos olvidamos de esa responsabilidad que tenemos de ir a la iglesia, ¿qué pasa? Que Dios nos quita nuestro trabajo. Viene Dios y dice, yo te di trabajo, pero tú estás prefiriendo el trabajo antes que a mí. Bueno, y te lo quita. Y te lo quita. ¿Por qué? Porque Dios es un Dios celoso. Porque así como Dios nos da, también Él quiere que nosotros le demos. No solamente es recibir y recibir y recibir y recibir, sino también dar. ¿Y qué damos nosotros? Nuestro tiempo,
nuestro dinero, la disposición, la obediencia. ¿Qué nos pide Dios? No nos pide y nos dice, ofréndame 10,000 pesos mensuales. No nos pide y nos dice, no sé, vete de aquí a tu casa de rodillas pegándote de latigazos y solamente así te voy a perdonar. O reza 10 Aves Marías a las 12 de la noche en el cementerio. 10 Padres Nuestros. No nos pide eso. Nos pide un corazón contrito, humillado. Nos pide que le demos tiempo también. ¿Tiempo para qué? Para venir a su casa. Tiempo para alabarle, tiempo para leer la Biblia, tiempo para orar. Porque para todo hay tiempo. Exactamente. Podemos hacernos tiempo para todo. Para todo podemos hacernos tiempo. ¿Qué son 5 minutos de nuestro tiempo? 10 minutos antes de acostarnos para orar. ¿Qué son levantarse temprano los domingos? Después de una jornada de trabajo, después de haber estudiado toda la noche, porque es difícil. Es difícil que no habiendo dormido nada el día anterior, tengas que venir a la iglesia. Y es pesado. Claro que es pesado. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo se cansa. Pero créame que al momento de estar aquí, hasta eso se nos olvida. ¿Por qué? Porque Dios nos da las fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios nos ayuda. ¿Por qué? Porque Dios sabe nuestras necesidades. Sabe cómo venimos. Que venimos cansados tal vez, pero venimos con un corazón dispuesto a alabarle, a buscar de Él. Y Él también nos da las fuerzas. Que venimos enfermos con un dolor horrible de cabeza, con un dolor de estómago, X o Y cosa, pero la disposición de nuestro corazón, Dios la ve y nos sana. Y nos quita ese dolor de cabeza que traigamos, o nos quita ese dolor de estómago. No sé si usted lo ha experimentado, pero yo sí. Y vemos cómo cuando nosotros también le damos a Dios, Dios también ve eso y nos recompensa. Nos recompensa algo que nosotros le damos con amor. Cumple su promesa. Exactamente. Juan 5:39. El reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero para eso tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que hacer a Dios el centro de nuestra vida, de todo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que aprendamos a depender de Él. ¿Cuántos de aquí, no me levanten la mano, es pregunta personal, cuántos de aquí han experimentado que cuando, por ejemplo, ustedes vienen a la iglesia sacrificando un día de trabajo que les ayudaba a completar algún pago? ¿No es verdad que Dios ve la manera y les da ese dinero? Amén. Eso es
a ustedes como adultos. A mí como joven adulta, a mí me ha ayudado con mis clases. Le decía a mi mamá que siempre, desde que me pasó, me gusta mucho contar eso, que él me ha ayudado mucho. Cuando yo he tenido que dar clase, he tenido que predicar en la ocasión que nuestros pastores salieron, y me ayudó en el sentido en el que yo tenía que hacer una exposición y cancelaron clases el lunes, el día en el que iba a exponer. Y me gusta decirlo, ¿por qué? Porque es la forma en la que Dios me está diciendo: ocúpate de mis asuntos, que yo me ocuparé de los tuyos. A mí en lo personal. Y así como a mí, también a quienes estén estudiando les puede ayudar. ¿Por qué? Porque estamos poniendo primeramente a Dios. Estamos poniendo primeramente el reino de Dios. Y eso es añadidura. Entonces, para recibir esa bendición no hay límites. No es solamente para unas personas sí y para otras personas no. Dios sabe cómo, Dios sabe los medios, pero de que nos va a ayudar, nos va a ayudar. Que nos va a abrir el entendimiento para comprender lo que no entendamos, lo va a hacer. Que si dormí 3 horas y tengo que levantarme temprano, esas 3 horas van a valer como si fueran 12. Como si hubiéramos invernado. Era para ver si estaban atentos. Entonces, esa es la enseñanza de esta parábola. Esta es la enseñanza de esta lección. Que para el cristiano, para nosotros, hay 3 opciones en cuanto a las riquezas o bienes materiales. La primera es aprender las enseñanzas de Jesús sobre el tema, y una de ellas es esta: que Jesús no está peleado con el dinero, no está peleado con las personas que tienen en abundancia. Al contrario, lo que Él quiere es que no le tengamos ese amor al dinero, que no tengamos ese afán a los bienes materiales, que aprendamos a depender de Él. Y un ejemplo es el joven rico. ¿Se acuerdan? ¿Qué pasó? Este joven le dijo a nuestro Señor Jesucristo: ¿qué puedo hacer yo para seguirte? Y el maestro para tener la vida eterna, Y el maestro le respondió: vende todo lo que tú tienes. Vende tus bienes. Vende absolutamente todo. Repártelo a los pobres y ven y sígueme. Lo triste es que este joven tuvo más amor al dinero que a Dios. El segundo es aceptar que la prosperidad viene de Dios. En el principio Dios le dio la orden a Adán de trabajar en el paraíso para desarrollar y extraer las riquezas de la tierra. Asimismo, el pueblo de Israel, como resultado de su obediencia, le promete prosperidad en Deuteronomio 28, del 3 al 14, y en Malaquías 3:10. Vemos que nuestro Señor Jesucristo también trae abundancia. También
nos da bienes materiales, pero ese no tiene que ser, ahí no tiene que estar nuestra mirada. Claro que Dios nos las puede dar. ¿Por qué? Porque son bendiciones que Él tiene para nosotros. Pero nuestra mirada no tiene que estar en las añadiduras. Nuestra mirada tiene que estar fija ¿en quién? En nuestro Señor Jesucristo. Ahí es donde tiene que estar nuestra mirada. ¿Por qué? Porque Él tampoco está obligado a darnos algo material. Que si nosotros le pedimos, es que quiero un carro, no está obligado a dárnoslo. Que si le pedimos, es que, Señor, dame un iPhone, no está obligado a dárnoslo. También vemos cómo Dios prospera y enriquece al padre de la fe. ¿Quién fue el padre de la fe? ¿Y quién fue el padre de la circuncisión? Abraham. ¿Y quién fue su hijo? ¿Y quién fue el hijo que recibió la bendición? Jacob. A Job también lo bendijo. Job era rico. Job tenía muchos bienes. Dios bendijo grandemente a Job. Y hay muchos más. Entre ellos, el hijo de David, Salomón. Pero vean lo maravilloso que Salomón, ¿qué fue lo que le pidió a Dios? Sabiduría. Sabiduría para gobernar. No le pidió más riqueza. No le pidió más poder. No le pidió que su tierra se expandiera. Le pidió sabiduría. Y fue un rey sabio. Y no le pidió riquezas. Sin embargo, Dios le dio también riquezas. Porque Él miraba y Él veía su corazón. Así también en nuestro corazón no tiene que haber avaricia. En nuestro corazón no tiene que haber ese amor hacia las cosas materiales. En nuestro corazón tiene que existir el amor a Dios más que a todas las cosas. También dice que tenemos que cultivar la generosidad y el contentamiento. David expresa palabras de gratitud a su Dios cuando ve la ofrenda generosa que el pueblo ha dado para la casa de Jehová. Y de igual manera lo hace Pablo con los hermanos de Filipos, ahí en Filipenses 4, del 10 al 20. Así también nosotros dice que el cristiano debe añadir una riqueza a la otra, dando a los necesitados de la iglesia. ¿Para qué? Para así tener contentamiento con todo lo que ha recibido de Dios. Que así como nosotros hemos recibido abundantemente, también tenemos que tener empatía por los demás. Tenemos que tener empatía por esas personas que no tienen. ¿Cuántas veces hemos ido a repartir ropa que ya no nos queda a un orfanato? ¿Cuántas veces hemos dado de comer al que necesita? Esa también es empatía. Ese también es obra de Dios. También ahí tenemos que despojarnos de un poco de lo que
de lo tanto que Dios nos ha dado. ¿Para qué? Para darle a los demás. Y así podemos también nosotros tener contentamiento con todo lo que Dios nos ha dado, porque Dios nos ha dado mucho, nos ha dado en abundancia. Si miramos a las demás personas que están en hospitales, personas que tal vez no tienen ni para comer, personas que están muy enfermas, con una herida infectada, pero no tienen para ir al médico, personas de la calle, personas huérfanas, de esos niños que andan trabajando. Cuando vienen de otros países y les toca venir y trabajar desde cero, ¿hemos sentido empatía por esas personas? ¿Nos hemos tomado ese tiempo de darle lo que nosotros tenemos a esas personas? Hemos sido esos cristianos. Hemos ido y hemos hablado de la palabra a esas personas que realmente lo necesitan. ¿Y qué otras personas lo necesitan? Las personas que están en situación de calle. ¿Por qué? Por drogadicción, por alcoholismo. Esas personas son las que más necesitan de nuestro Señor Jesucristo. Esas personas son las que más hay que hablarles. ¿Y cuántas veces lo hemos hecho? ¿Cuántas veces nos hemos preocupado por los demás? Por nuestro prójimo. Porque es nuestro prójimo. Cualquier persona que tenemos al lado es nuestro prójimo. Entonces, tenemos que poner en primer lugar a Dios, el complacerle. Tenemos que poner en primer lugar nuestro amor a Dios. ¿Qué dice la palabra? ¿A poco no es cierto que dice que cuando Dios reciba a sus hijos en el cielo, les va a decir que cuando tuvo hambre, le dieron de comer? Que cuando necesitó, ahí estaban. No recuerdo la cita. Si alguien me la busca, se lo agradecería mucho. Que dice, está en Apocalipsis, sí. Que dice que también cuando él tuvo hambre le dieron de comer. Cuando él tuvo frío, le dieron. ¿Cómo dice Mateo 25? Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, fui forastero y me recogiste, estuve desnudo y me cubriste, enfermo y me visitaste, en la cárcel y viniste. ¿Y de quién creen que hablan? No está diciendo que él estuvo en la cárcel. No está hablando de sí mismo literalmente. Está diciendo que él estaba con todas esas personas que necesitaban. Y qué feo sería que nosotros, teniendo esa bendición, las bendiciones que Dios nos ha dado, que no las compartiéramos con nadie. Que nuestro Señor Jesucristo cambió nuestra vida. ¿Por qué no predicamos la palabra? ¿Por qué no queremos a veces que los demás también conozcan a ese Cristo que nos
redimió, a ese Cristo que nos cambió, a ese Cristo que también nos rescató de una vida horrible. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor quiere que le amemos y que también prediquemos su palabra. Que no busquemos y que no lo hagamos. ¿Por qué? Porque Dios me va a bendecir más. No lo hagamos por eso. Hagámoslo por amor a los demás, por amor a Dios. ¿Por qué? Porque si Dios me cambió, porque si Dios vino y me rescató, por amor a los demás, yo también voy a querer que los demás se salven. Yo también voy a querer llevarles la palabra a esas personas. Yo también voy a querer predicar el evangelio a cualquier persona. El cristiano que es sensato, que es fiel y que es maduro, hará bien en recibir, en servir a Dios y consagrarla en sus bienes y experimentar en su propia vida lo que dice el Salmo 1:3. ¿Qué dice el Salmo 1:3? Se lo tienen que saber de memoria. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y su hoja no cae. ¿Y qué? Y todo lo que hace prosperará. ¿Cuál debe ser nuestra actitud en medio de una sociedad materialista? Reflexionemos sobre la bondad de Dios que ha permitido cuidar de nosotros siempre. Tenemos la oportunidad de que cada cristiano practique la generosidad con su pastor o con los hermanos de la congregación que necesiten una ayuda de su parte. Fomentar el amor, fomentar ese cariño en las iglesias, que cuando alguien necesita, lo demos con todo amor, con toda disposición. ¿Y a poco no es bonito cuando se entrega una despensa a quien lo necesita? De eso trató esta lección. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta, algo que no haya quedado bien claro, algún comentario? ¿No? ¿Todo bien? Pues gracias a Dios y gracias a Dios que ustedes se dispusieron en su corazón venir. Gracias a Dios que están aquí, que estamos aquí. Y les amamos en el amor de nuestro Señor Jesucristo. Dios les bendiga, mis amados hermanos. Damos a Dios muchas gracias porque el día de hoy nos ha dado la oportunidad y el privilegio de que juntos, como iglesia, con nuestros hermanos, amigos, a través de esta pantalla, a través de redes sociales, nos ha permitido tener esta enseñanza. La parábola del hijo pródigo fue uno de los puntos claves también de esta enseñanza, y el amor al dinero, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando a algunos, pues no tuvieron más que perdición. Damos gracias a Dios por su presencia en esta transmisión. Amados hermanos, amigos, les amamos en el amor de Cristo. Les mandamos un fuerte abrazo, hermanos y amigos, de parte de los pastores
Heraclio Díaz y Marta Vincent Torres. Que Dios les bendiga. Estamos ubicados como iglesia en la calle Naranjo, número 511, esquina calle Roble de la colonia Chapultepec, en Poza Rica, Veracruz, México. Que Dios les bendiga. Estamos despedidos de esta transmisión.